bienvenidos a los que nos sintonizan en el podcast de NotiKids. Les saluda con muchísimo gusto Olinka González, directora del área de maternal y preescolar. Asimismo, los saluda con mucho cariño Frida Hernández, responsable del Departamento Psicopedagógico de Maternal y Preescolar. Y estamos muy contentas de presentarles también aquí a Samuel Mérida. Él es un colaborador nuestro en la institución. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues esto es Los niños en el mundo digital. Bienvenidos. NotiKids, el podcast. Universidad Pablo Guardado Chávez. Pues nos da muchísimo gusto saludarles en casita y por supuesto también aquí saludar con muchísimo gusto a Sam Mérida, que nos está acompañando el día de hoy. Él es un comunicólogo excepcional que colabora con nosotros en la institución y bueno, él es experto en tecnología, por eso está aquí de invitado. Bienvenido. Muchas gracias, maestra, gracias por la invitación y espero que de verdad pues también esto que vamos a platicar sirva de mucha ayuda, ¿no?, para los papás. Claro que sí. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la tecnología, ¿verdad? El mundo digital en el que, pues evidentemente nos encontramos inmersos todos, ¿verdad? Ya es difícil salir de ahí, pero ¿cómo implica esto al desarrollo de los niños? ¿Les beneficia? ¿Les afecta? Vamos a platicar un poquito de eso, ¿no, Sam? Así es, como bien lo mencionas, estamos viviendo digamos, una etapa, una era. Una nueva era. Ajá, como muchos lo mencionan, en la que la tecnología ya está, ¿no?, en nuestra vida, en nuestro día a día. Y para esto también hay que entender que hay cosas buenas y que hay cosas malas, ¿no?, y que para eso hay que saber identificar de qué va cada cosa. Y en este caso los papás aprender también sobre los riesgos que conlleva que los niños estén en contacto con plataformas digitales. Así es, nativos de la tecnología sin duda son todos nuestros niños. Esta generación definitivamente ya nació con el celular en la mano, nació con el iPad y bueno, queremos entender a esta generación porque no vamos a cambiar el mundo en el que vivimos, sino tenemos que usarlo a nuestro favor. Entonces, pues bueno, lo primero que queremos platicar contigo es ¿cuál es la edad recomendada para que ya los niños estén inmersos, aunque ya sabemos que están cercanos a nuestro teléfono, a un iPad y demás, pero para que empiecen a tener como contacto en estas tecnologías, redes sociales, que ya es lo de hoy, ¿no? Sí. Las redes sociales, pues las plataformas en donde muchos niños entran a jugar luego, ¿no?, en línea, y pues ahí encontramos los chats. Y bueno, antes que nada, ¿sabían que de cada 3 usuarios que navegan en internet, en redes sociales, en plataformas, uno es un niño que está a expensas de mucha información, pues y también la información de él a expensas de que cualquier persona en la red pueda manejarla? Entonces es bastante alarmante ese dato. Lo que comentas es interesante porque si bien las aplicaciones y las plataformas digitales en general tienen pues un número enorme de usuarios a nivel general, entender que los niños también tienen acceso a las aplicaciones nos debe en parte no de preocupar, pero sí de ocupar. Exacto, porque el hecho de tener la oportunidad, o bueno, de que un niño tenga la oportunidad del acceso a estas aplicaciones, también conlleva, en el caso de los papás, la responsabilidad de supervisar qué es lo que hacen, ¿no? De estar pendiente de ello. Y como lo mencionaba, las aplicaciones en general tienen una cantidad enorme de usuarios. En el caso de las aplicaciones como redes sociales, se recomienda que regularmente en un rango de edad sea de 13 años aproximadamente, ¿no?, de 13 en adelante, 12 años o 13 años en adelante, por el tipo de contenido que se va a utilizar, también por la información que vas a compartir, la interacción que vas a tener. Claro, sí, fíjate, Sam, que he estado leyendo un poco sobre este tema y precisamente encontré un artículo de una ley que protege a los niños, ¿no?, en las plataformas en línea e internet, y ahí mencionaba que la edad que promedio en donde es autorizado, por ejemplo, que los niños entren a navegar es a partir de los 14 años, ¿sí? Entonces sí entra dentro del rango que tú nos mencionas.
mencionas. Sí, eso es bastante correcto, ¿no? Porque incluso el dato de los 2 o 3 años aproximadamente es quizá la pauta que nos dan a veces algunas aplicaciones. No todas coinciden en eso, hay algunas diferencias. Sin embargo, establecerlo en 14 años me parece perfecto porque nos da quizá un mejor estatus o un mejor estado para los niños, ¿no? Que están entrando a la adolescencia y quizá pueden tener un poquito más conciencia, ¿no? Acerca de lo que van a compartir y lo que van a escribir y decir. Claro, y que si bien, bueno, esta edad pues te lo maneja la aplicación, de que a lo mejor puedes mentir o se puede ahí manipular, ¿no? Pero creo que más bien es como familia, ¿no? Consensar, ¿no? Llegar a un acuerdo, ¿no? Vamos hasta tal edad, puede tener, no sé, Instagram, puede tener Facebook, si es que así lo creemos recomendable, pues como familia, pero bueno, sí ser conscientes de esta supervisión, como bien decías. Pero bueno, a partir de esto, platícanos un poquito, tú que conoces, qué juegos o qué aplicaciones hoy en día a nuestros niños los atrapan y son los más populares, para que también los papás que tal vez no somos tan geeks como ustedes, los niños, actualizados, podamos estar pendientes de ellos. Ajá. Pues hay que, quizá, aunque yo mencione algunos, van a faltar muchos más, ¿no? Sí, porque lo que tienen las aplicaciones, en este caso los juegos específicamente, es que generan comunidades, ¿no? O si lo queremos ver de cierta manera, funcionan como tribus, por así decirlo. Entonces, supongamos en el caso de Minecraft, que es una aplicación a nivel mundial conocida, ha generado pues un gran número de usuarios, ¿no? ¿Y esto qué es lo que conlleva? Que pues muchos niños que quizás no conocen en algún momento la aplicación se van interesados, ya sea porque el amiguito está jugando, ¿no? Y esto va haciendo que en este caso el número de seguidores o de usuarios crezca. Otro juego que he conocido y que tiene, digamos, también una comunidad bastante fuerte, puede ser Clash Royale o Clash of Clans, que son como hermanos, ¿no? El original o el que surgió en un inicio es Clash of Clans y luego de esto surgió Clash Royale, ¿no? Que son juegos de estrategia, ¿no? Por medio de cartas y le ayudan en este caso a los niños el límite o la cantidad de años que debe tener un usuario promedio es a partir de 10 años en adelante. Sin embargo, no está descartado que un niño de menor edad pueda pueda entrar a la aplicación, obviamente con supervisión de un papá, ¿no? De un adulto. Estos juegos, por ejemplo, incitan a los niños o llevan a los niños a quizá crear estrategias por medio del juego, por medio de las cartitas, ¿no? Pero en el caso de algunos videojuegos que también tienen un sistema de chat incluido, también les permiten convivir con otros usuarios. Y esto es bueno, pero en algún momento también puede representar un riesgo. Y tocando ese tema de las tribus que mencionaste, fíjate que es bien interesante porque precisamente eso atrapa el sentido de pertenecer a un grupo, de identificarte con alguien, es en donde los niños empiezan a decir, no, pues yo quiero estar en ese equipo, ¿no? Yo quiero ser de los equipos de los mejores. Y ahí es donde empieza esta ganas de pertenecer a un grupo, de ser pues sociable, ¿no? Validado. Ajá, validado, aceptado entre la comunidad de compañeritos quizás, ¿no? Y pues, no, pues ya viste, ya escuchaste del juego aquel, no, ¿de qué me hablas? No, es que tú ya estás descontinuado, ¿no? No estás a la moda. Sí. Entonces ahí empieza con este sentido, quiero pertenecer a ese clan, a ese juego, ¿no? Sí, justo me llama la atención esto que mencionaste, porque creo que lo que tenemos que entender como adultos es que esta cuestión digital es una nueva forma de socialización y la globalización ya es a través de la tecnología. Y por supuesto lo que tenemos que entender es que nuestros hijos también necesitan esta socialización, al igual que nosotros lo hacemos, ¿no? Con Facebook e Instagram, y estamos constantemente perteneciendo a una comunidad, queriendo ser validados también, o sea, a través de los likes, me gusta. Ese es lo adictivo, ¿no? Porque, bueno, me están validando, estoy siendo reconocido. Entonces lo mismo pasa pues con los niños, que también necesitan un grupo de amigos, un grupo de pertenencia, pero bueno, ¿cómo vamos a manejar esto? Eso es interesante. Así es, como usted lo menciona, es muy interesante porque
se dan cuestiones de comportamiento, ¿no? Supongamos, antes de conocer una aplicación, un niño puede actuar de una forma, ¿no? Y en cuanto conoce una aplicación que le gusta mucho, un juego en este caso, que le gusta mucho, nos podemos dar cuenta de este antes y el después, de cómo se genera quizá muchas veces un comportamiento de apego o un comportamiento quizá adictivo, ¿no? En el caso de las aplicaciones. Esto es peligroso porque... porque es peligroso porque a fin de cuentas viene a dañar, en este caso, pues la psicología del niño, pero también a llevarlo a invertir su tiempo en cosas que quizá en un exceso no vienen a ayudarle, ¿no? Es correcto, Sam. Hablando de precisamente la psicología del niño y las modificaciones que pueden surgir en estos juegos, ¿no? Y en estas socializaciones virtuales, me llama mucho la atención porque estamos en una era digital en donde esto ya se globalizó, o sea, las redes sociales están al tope, ya niños de 7, 8 años teniendo TikTok, Facebook, Instagram, y me causa muchísima curiosidad y también me preocupa un poco, porque las habilidades sociales que una persona tiene que tener para poder interactuar personalmente, cara a cara con alguien, se van perdiendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo chatear, no sé, en Facebook, que hablar frente a un grupo, hablar con una persona de cara a cara, enfrentarse a, no sé, a alguna dificultad en donde tengas que interactuar con una persona. Entonces los niños, cuando ya están tan inmersos en esta participación digital, en este chat de que con los grupos de juego y todo, van perdiendo habilidades sociales, ¿sí? De manera presencial, ahora sí. Sí, sobre todo hablando de estas cuestiones de pertenencia y de privacidad que también nos atañen, bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito. ¿Hay alguna ley que proteja a nuestros menores? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer respecto a eso? Porque todo lo que manejamos en internet pues es información valiosa, y por ahí leí que lo que está en internet se queda en internet, o sea, no se borra. Entonces eso es un foco bien alarmante, papás. Y pues platícanos un poquito, ¿qué sabes de esto? Pues es un dicho muy bien dicho, ¿no? Porque efectivamente toda la actividad que nosotros tenemos en las plataformas digitales, independientemente de que sean juegos, redes sociales, páginas web, todo queda guardado, ¿no? Todo, hay sitios, por ejemplo, que incluso en este caso de manera muy personal, que manejo publicidad, pues hay datos que yo recibo por medio de aplicaciones para poder generar pues anuncios efectivos, contenido efectivo, ¿no? Que en un caso pues es muy conveniente y es bastante favorecedor, ¿no? En el caso de que exista una ley, sí existe, es la ley COPPA, ¿no? Es con doble P, fue originada en Estados Unidos y tiene como objetivo principal proteger los datos de los niños. Como mencionábamos hace un momento, toda la actividad que tenemos en plataformas digitales se queda en plataformas digitales. Pero para esto, para proteger a los usuarios menores de edad, la ley COPPA establece que los desarrolladores promuevan el uso de avisos, ¿no? En este caso, de que los papás tengan el aviso de los datos que se están a punto de compartir cuando el niño está a punto de usar una aplicación, una plataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Y también con a causa de esta ley, también han existido penalizaciones hacia ciertas empresas que desarrollan. Eso viene a favorecer, ¿no? a los niños más que a otros usuarios. Como los avisos que te salen en YouTube de, bueno, tú eres un menor de edad, tienes que validarlo, ¿no? Antes de comprar algo, ¿no? De este otro jueguito, ¿no? Porque si no, qué fácil. Ok, entonces Sam, ¿me podrías platicar un poquito sobre cómo funciona esta ley, o más bien cómo protege a los niños? Sí, claro. Parte de la parte de la privacidad, ¿no? El enfoque principal de la ley COPPA es la privacidad de los niños. En este caso, cuando, como comentábamos, el desarrollador está obligado a enviar avisos de privacidad, ¿no? En los que se mencionan el tipo de datos o la información que se va a recabar.
De esta manera los padres de familia pueden saber qué tipo de información es la información de sus hijos, en este caso, se está recabando por parte de los desarrolladores. Oye, sí, porque qué miedo, ¿no? No sé si les ha pasado que nada más buscas algo tantito en internet y al rato todo es sobre eso, sobre los zapatos, o luego Sí, a veces me pasa hasta bastante. uno se siente paranoico de, ay, piensas, no sé, me voy a comer un helado de chocolate y al rato ya te sale, ¿no? Pero Sí. qué Ajá, ¿cómo horrible. funciona eso? ¿Es por eso? ¿No se ¿Por los escucha? ¿Sí datos se o oyen cómo? los micrófonos? Es real. No, mucha gente piensa que existe como un edificio en el que hay mucha gente escuchando o algo, pero la verdad es que no. Los algoritmos están programados para reunir información, ¿no? Específicamente forman perfiles de usuario, perfiles de usuario o predicciones como lo mencionas. De manera que, por ejemplo, si el usuario A tiene un comportamiento similar o parecido al comportamiento del usuario B, entonces empieza a ubicar al usuario A hacia el perfil del usuario B. Supongamos, en una cuestión para ejemplificar, cuando nosotros entramos a una página de deportes, pongamos, ¿no? Automáticamente el algoritmo a nosotros nos ubica como una persona interesada en deportes. Pero si seguimos, por ejemplo, esta ruta, después de eso vemos tenis para hacer deporte, entonces el algoritmo empieza a ubicar a otras personas que han tenido un comportamiento similar al nuestro, ¿no? Y así sucesivamente empieza a llenarnos de etiquetas, por así decirlo, para que puedan predecir el tipo de actividades que nosotros vamos a tener. No es que adivinen qué es lo que pensamos, sino que alguien anteriormente ya siguió esa ruta. Entonces, lo que hace el algoritmo en este caso es como adelantarse, ¿no? Esto te puede interesar. Claro, y así nos venden miles de cosas, qué barbaridad. Pero bueno, y platicando un poquito sobre esto y nuestro rastro en internet, ¿qué es la huella digital? Porque se habla mucho de eso, ¿no? Sí. ¿Qué es la huella digital y cómo es que esta información está por ahí? Pues la huella digital es un tema muy, muy importante y también es muy interesante, ¿no? En pocas palabras, la huella digital es toda la información que nosotros dejamos en internet, ya sea porque subimos contenido. Oye, qué bueno que no fui adolescente. Ya, Facebook, qué horror. Ay, Sí. sí, qué bueno que no fui adolescente. ¿Cómo? No, que en mi adolescencia no existía esto. Facebook, No, sí. qué barbaridad. No, yo sí. Ya, Sí, mi huella sí. de reventar, Exacto. ¿cómo estará a reventar? Y es un tema bastante interesante porque ahora, así como las nuevas generaciones se topan al nacer con el contacto directo de las tecnología, de las plataformas digitales, también es en parte la responsabilidad de los que pues conocemos un poco de esto, el educarlos, ¿no? Para que tengan cuidado, para que pues sean precavidos y eviten ya sea extorsiones, incluso secuestros, ¿no? Porque también es necesario decirlo, ¿no? Existe y el hecho de no hablar de ello también es como ignorarlo, ¿no? Claro. Pero fíjate, Sam, que a veces pues ni siquiera muchas personas adultas saben este tipo de información, ¿no? De la huella digital, de que todo lo que subimos a las redes sociales o todo lo que buscamos, ¿no? En Google, pues queda, ¿no? Ya como registrado y pues ya forma parte de nuestro expediente digital, ¿no? Sí, tal como lo comentas, la huella digital es específicamente eso, que como lo estábamos diciendo hace un momento, que toda la información que nosotros dejamos en internet, pero ¿quién se queda con esta información? ¿No? Esa es como una de las preguntas que también son importantes de mencionar. ¿Quién se queda con esta información? Toda la información que nosotros recabamos en internet se queda, le queda a las empresas, ¿no? En este caso, si yo entro a la página N de la empresa N, esa información que yo recabe, tanto, no sé, el tiempo que estuve dentro, los sitios o micrositios en los que estuve, los datos que agregué, si agregué datos, quedan dentro de esa página, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Para llevar estadísticas, para llevar análisis de información y en cualquiera de los casos,
generar publicidad, si lo vemos de esa manera, publicidad efectiva, publicidad que sirva, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, también en una mala intención, cualquiera que tenga datos puede utilizarlos pues, para otros fines. ¿Y esas empresas pueden vender nuestra información? Sí, pueden venderla y se han dado casos que desafortunadamente ha existido esto. O sea, fines políticos, ¿no? Sí, 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 ajá, de porque hecho, luego pasa ajá. que mandan mensajes, ¿no? De que fulanito de tal se está postulando para no sé qué y te quedas así de que, ¿y ahora por qué? ¿Por qué me mandan mensajes Yo si no nunca es mi dije. número? Exactamente, incluso o ya sea, por ejemplo, como lo mencionas, candidatos políticos o empresas de telefonía, Ah, ¿no? Claro, Que, también. esto es un ejemplo muy, muy claro de cómo las empresas pueden tener acceso a esta información que es nuestra por medio de otras empresas que pueden, en cualquiera de los casos, brindar esta información y dar con el origen de esta información es muy difícil porque tenemos acceso a tantas plataformas que realmente sería muy, muy complicado saber quién específicamente le brindó la información. Qué miedo. Rastros por Oye, todas ¿te partes. imaginas de que nuestros niños pongan su información Sí. y que una empresa venda los datos? Luego, ¿por qué los secuestros, no? Las extorsiones por llamada y todo eso, qué miedo. Tenemos Sí. que estar bien alertas. Y a sobre esto, todo nosotros como adultos, bueno, también qué tan responsables somos, ¿no? Responsables, Porque la claro. verdad es que muchas veces se postea todo el lugar, la hora, casi Sí, en las fotos tiempo de nuestros real. hijos con la ubicación exacta, Exacto. la hora exacta y todo eso pues queda en la nube, como nos está comentando Sam, así que mucho ojo, papis, ¿eh? Sí, y sobre todo tener muy claro cuáles son las ventajas y desventajas pues de toda esta red, ¿no? Ujú. De la cual somos partes, porque si bien es cierto pues todo este acceso a la información nos puede ayudar a difundir, a crear cambios sociales, a poder comunicarnos con otros. También está esta parte oscura que decimos, bueno, puede ser una ventana para la violencia, puede ser una ventana para el abuso también. Así Entonces, en cuanto a estas dos balanzas, ¿no? Tanto Ujú. las ventajas como las desventajas, ¿tú qué otras nos podrías mencionar al respecto? Pues bueno, hay quizá de las dos partes, ¿no? Tanto hay cosas muy buenas como cosas que no necesariamente son buenas. Por ejemplo, una de las ventajas y uno de los objetivos principales que en este caso las redes sociales tienen es acercarnos Así es. al resto de la gente, ¿no? Por ejemplo, podemos tener familiares en el extranjero o fuera de México o fuera del lugar donde vivimos y tener acceso en tiempo real, ya sea por una llamada de WhatsApp, ya sea por un chat de WhatsApp o en cualquiera de los casos un chat en Facebook o comentar una imagen en Facebook. Esto es muy bueno, ¿no? Porque nos acerca a lo que nosotros queremos. En el caso de los fines publicitarios también es bueno porque nos puede acercar a cosas que pueden interesarnos, ¿no? Cosas que quizá estemos buscando o quizá que no estemos buscando, pero que podrían ser de utilidad. Pero también existe el lado opuesto, ¿no? En el caso de las, no sé, de las tecnologías como, aplicaciones como los videojuegos, pueden llegar a generar dependencia. Y esto es muy malo porque incluso si analizamos a un adulto que es adicto, supongamos, a cualquier cosa, ahora planteémoslo desde el lado de los niños, ¿no? Un niño que es adicto a un videojuego, por ejemplo, va a estar ansioso todo el tiempo, va a estar con más rabietas, llorando todo el tiempo, ¿no? Sí, esos síntomas aumentan. Y esto, por ejemplo, como decías, esto va en aumento de forma gradual, ¿no? Pero aparte de esto, también se pueden generar cosas como la afección de la autoestima, ¿no? Supongamos, hay usuarios que esto quizá ya no se da solamente en niños o en adolescentes, sino también en adultos. Personas que están buscando la aceptación por medio de likes, por medio de seguidores, e incluso hay grupos en distintas plataformas que
en los que pides apoyo para que te den likes, para que pues te escriban, ¿no? Entonces, esto es un rasgo que hay que notar, ¿no? Porque si hay un niño, en este caso, que esté fallando, que tenga, digamos, un problema con eso, hay que ayudarlo, ¿no? Y hay que buscar la manera, una alternativa para sacarlo de ahí. Tan peligroso el ciberbullying, ¿no? Sí. Y todo esto que crea también ha llevado a muchos adolescentes al suicidio, al acoso escolar también por medio de las redes. Es algo súper peligroso que tenemos que atender, pero por supuesto creo que uno de los peligros más grandes es creer que esta pantalla nos permite ser otros, ¿no? Somos otra persona, empezamos a comunicar cosas distintas, entonces a estar fuera de la realidad, y eso pues no hay que perder de vista, ¿no? Que no se pierda este piso entre la realidad, ¿no? y la ficción. Así es, y lo peor de todo es que en muchas ocasiones, papis, esto comienza con un simple juego o hasta nos da gracia, ¿no? Un comentario en una foto o no sé, me enoja, las reacciones famosas de Facebook, ¿no? Me entristece, me divierte. Todo eso empieza como un juego, pero poco a poco, como aquí menciona Sam, esto se va a traspolar en la personalidad del niño, en la autoestima. O sea, ¿por qué se está riendo? ¿Por qué me divierte en vez de me gusta? Y se empiezan a formular esas preguntas. ¿Será que yo estoy mal? ¿Será que estoy haciendo las cosas mal? ¿Será que estoy feo o algo? Entonces sí hay que poner mucho ojo en esto, por favor. Hablar mucho con sus niños de que lo que reaccionan las personas, lo que ven en las redes sociales, pues tienen que separarlo de la realidad, como dice mi Sol. Y pues bueno, evidentemente hay muchas ventajas y muchas desventajas, ¿no? Sí. Pero como ahora la educación a distancia, ¿no? Ajá, exactamente. Es un rasgo por ahí. Esa es una ventaja, ¿no? Porque pues ahora pues ya tenemos muchísimas herramientas de cómo poder pues dar las clases, de que los niños puedan tener esta interacción con sus maestras, ¿no? Pero también hay demasiadas desventajas. Unas de ellas son precisamente la adicción a estas plataformas. Que por cierto está leyendo que en el 2022 ya va a ser declarado así como la adicción a los juegos como una enfermedad, o sea, realmente para dar un tratamiento. Eso se me hizo así súper interesante. Sí, de hecho ya estamos a nada de que eso suceda. ¿Por qué? Porque la ansiedad sube en los niños, el mal comportamiento, cambios de conducta radicales, no sé, el insomnio, la mala alimentación, estar horas detrás de la televisión, de la computadora, de la tablet, el sedentarismo, ya no hacen ejercicio, problemas de alimentación, problemas de salud porque no hacen ejercicio, entonces todo el tiempo están sentados jugando o en la pantalla. Entonces son muchas cosas que también tenemos que poner el dedo en el renglón y decir, bueno, a ver, si eso está provocando la falta de atención en la escuela, también es una de las cosas que está provocando esta adicción a las redes sociales y a los juegos, y la falta de concentración. Bueno, son muchísimas, sí, no voy a terminar. Sí. Y bueno, justo para entender todo esto y a nuestros papás que nos están viendo, ¿qué pasa con esos papitos que no somos de esta era digital o que tal vez fuimos creciendo y la adoptamos? ¿Cómo podemos actualizarnos? Porque a lo mejor sí sabemos que es necesario conocerlo, pero ¿cómo le entramos? Sí, para estar más al pendiente de todo esto, nuestros niños. Pues bueno, qué bueno que lo pregunta, porque sí, también existe falta de conocimiento de parte de muchos, ya sea papás y familiares, ¿no? Y esto también nos deja los deja en este caso en una posición en la que no pueden o no tienen un criterio suficientemente bueno para poder decirles bueno o es malo en este caso al niño. O sea, no lo uses porque es malo. Entonces, si lo entiendes o si conocemos la aplicación, podemos determinar no es malo o si es malo por esto o por aquello. Y si tratamos de explicarle, en este caso a un niño o a un menor, podemos tentarle bases suficientes para poder decirle, ok, voy a dejarlo, no porque mi mamá me lo dice, sino porque puede afectar, porque puede tener consecuencias. Exacto, estoy seguro, por ejemplo, de que si estoy brindando información, bueno, atento contra mi privacidad y mi integridad, ¿no? Sí. Perfecto. Y por ejemplo, y pasando también por la pregunta que estaba usted mencionando, la forma más clara de poder actualizarnos, porque pues también a veces
a los que nos dedicamos en esto hay cosas que vienen muy rápido y de repente tenemos que... Estás entendiendo una cosa y ya viene otra. Y hay otra, en ¿no? un momento llegó TikTok. Ya se apoderó de todo el mundo. La mejor amiga que podemos tener en este tipo de casos es la curiosidad, ¿no? La curiosidad es... aparte... Pero en esta ocasión lo va a salvar porque y en si esta investigamos... le ayudó, ¿no? ¿Y cómo podemos desarrollar o aplicar la curiosidad? Pues preguntando con los niños específicamente, ¿no? Supongamos si veo que mi familiar pequeño está hablando mucho de X o Y aplicación, porque eso también es un rasgo distintivo. ¿No? Ajá, de oye, es que estoy jugando esto, estoy jugando aquello. Es un primer comentario. Fíjate que me gusta esto o aquello, y de repente ves que en YouTube está viendo otra cosa que tiene que ver con el juego. Entonces ya es como una escala mayor porque ya no está jugando necesariamente, sino está buscando, investigando, indagando, y esto nos debe mostrar un foco importante. Entonces es como cuando empiezan es que Carlitos me regaló un chicle. Oye, fíjate que Carlitos, a ver qué pasa con Carlitos. Sí. Entonces hay que tratar de indagar de manera inteligente, ¿no? Saber abordar este tipo de cosas, porque los niños funcionan a base de la confianza. Entonces, si nosotros tenemos confianza con el niño, podemos preguntarle, oye, ¿y por qué te gusta? ¿No? Entonces, pues si de hecho, de manera general, si le preguntas a alguien por qué te gusta esto, se va a soltar a decirte me gusta por esto, ¿no? En el caso de los niños, pues funcionan de manera muy parecida. Si tú le preguntas a un niño por qué te gusta jugar esto o aquello, el niño te va a decir, es que me gusta porque construyo, me gusta porque pinto, me gusta porque cuento o porque calculo, no sé, porque mi amigo juega y porque juntos hacemos esto o aquello. Entonces, de esta manera podemos ir recabando la información, ¿no? En el caso de las cosas o las aplicaciones a las que nuestros pequeños tienen acceso. Sin embargo, para las demás, pues existen también, por ejemplo, buscadores como Google, que pues, no sé, si buscas aplicaciones 2021 te salen un montón, pero hay tutorial de todo, hay todo que te explican, ¿no? Entonces, de hecho, creo que también es una de las mejores maneras de ir descubriendo cosas, ¿no? Por ejemplo, si queremos que nos expliquen algo de una mejor forma, podemos incluso ir a YouTube, ¿no? Y buscar videojuegos para creatividad, supongamos. Quizá es algo muy simple, ¿no? Quizá no es la ultra solución, pero es algo que desafortunadamente está al alcance más fácil. De hecho sí, afortunadamente está al alcance, y desafortunadamente muy poca gente lo hace, ¿no? Entonces quizá esta cuestión de tener tan cerca las cosas las normaliza, y muchas veces ignoramos que en lugar de solamente ser algo que nos puede ayudar a entretener, puede ser algo productivo. Y sabes, lo que acabas de mencionar es bien importante, porque irónicamente, aunque estamos permeados de muchísima información y todo está al alcance, de verdad pasa por nuestra vista sin ver, ¿no? O sea, nada más así no hacemos uso real de ella, y creo que eso es algo que debemos de tener en cuenta, que tanto las escuelas como las familias debemos de inducir a nuestros niños en este camino productivo de la tecnología, que no nada más seamos consumistas, ¿no? Y que estén los datos de largo, ¿no? Sino qué voy a hacer con esta información, qué pasa con lo que yo estoy escuchando o conociendo que pasa en Israel, ¿no? O sea, qué está sucediendo en esos países, por qué se pelean, bueno, y cuál va a ser el criterio o la aportación que yo voy a tener a partir de esto, ¿no? Sí, de hecho, verlo, digamos, como usted comentaba, mantener también un balance, ¿no? Acerca de lo que estoy leyendo y el criterio que estoy haciendo, ¿no? Acerca de ello, ¿no? Supongamos, si vemos que un niño tiene demasiado contacto con una u otra aplicación, entonces debe de demostrarnos a nosotros que el tiempo que está invirtiendo en esa aplicación quizá está dejándolo por invertir tiempo en la tarea, ¿no? O en leer, ¿no? O en algo, en ejercicio. Supongamos que, a pesar de que también es algo como ejercicio o como ocio, podemos decirlo así, también el ejercicio viene a fortalecer o ayudarlo, ¿no? en la cuestión física.
Entonces, a veces por, digamos, dejarlos ser, digámoslo así, por dejarlos ser, dejamos también que muchas cosas les afecten, ¿no? Hay una frase que hemos escuchado muchísimo, ¿no? Y que es todo con medida, nada con exceso. Y eso aplica también para las cuestiones digitales. Para todo específicamente. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un acceso excesivo o un consumo excesivo, en este caso de videojuegos o plataformas digitales, nos hace invertir tiempo de más en algo que podríamos bien estar haciendo para ayudarnos, algo productivo. Toda la razón. Sí, claro que sí, en esto sí tienes, mira, muchísima razón, y como padres y profesores y pues personal que estamos acá conviviendo con los niños, tenemos que poner el dedo en el renglón y pues hablar más de este tema, ¿no? Porque en muchas ocasiones, como bien mencionaste, se nos hace muy fácil, bueno, como papás decir, bueno, sí, que estén en Facebook, que estén en el teléfono, ya, porque, que no me moleste, que no me moleste, o hace berrinche y ya, San tablet, ¿no? Se acaba el berrinche como arte de magia. Entonces hay que buscar otras estrategias en donde podamos controlar eso, o sea, 1 hora de jueguito, ¿no? Pero vas a terminar la tarea primero. O sea, ir negociando esta parte, o sea, como tú dices, nada así a manos llenas, porque si no, al rato viene todo lo contrario, o sea, las adicciones, viene que mi niño ya me hace unas rabietas porque no le quiero dar la tablet. Entonces hay que poner bastante énfasis en cuidar esa parte. Tienes muchísima razón. Pues sí, entonces antes de irnos, bueno, yo quisiera que tú nos comentaras sobre algunos juegos que recomiendes para nuestros papás y ya concluimos. Pues bueno, antes también de concluir hay que pues igual entender algo, ¿no? En este caso los papás, que muchas veces antes de crearnos un prejuicio acerca de X o Y aplicación, o en este caso un videojuego, hay que abordar, como lo mencionábamos hace un momento, abordar el tema que en este caso al pequeño le está interesando. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la pauta, ¿no? de con qué está teniendo contacto, ¿no? Pues bien, a causa de eso, bien podemos incluso evitar un posible secuestro o un posible acoso o cyberbullying, ¿no? Entonces, si tenemos la confianza con los pequeños, vamos a poder discernir mejor en qué se están metiendo, porque quizá ellos no tienen el conocimiento suficiente y lo toman como algo muy normal. Entonces, nosotros como adultos sí tenemos esta responsabilidad de poder abordar eso, ¿no? Y antes de crearnos un prejuicio acerca de si esto es bueno o malo, pues hay que investigar, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de TikTok, que es una red social que pues se hizo muy interactiva y que tuvo su boom, por así decirlo. Mucha gente dijo, no, yo jamás voy a descargar TikTok, y está bien, ¿no? El punto es que, por ejemplo, TikTok, para contrarrestar eso, también desarrolla una campaña que se llama Aprende en TikTok, ¿no? En la que, por ejemplo, hay profesores, hay psicólogos, hay doctores, incluso hablando sobre temas de mucho interés, ¿no? Claro. Entonces, esto también es como aprovechar esos espacios, la otra cara, ¿no? para informar, ¿no? Y eso está muy bien, porque nos habla de que no solamente, de que las redes sociales no sirven solamente para entretenimiento, sino que también nos pueden servir para educación, para aprender y para pues desarrollo personal, ¿no? Pues regresando a las aplicaciones, quizá pues no haya como un top así como tal, pero pues hay, por ejemplo, aplicaciones como Minecraft que les ayudan a los niños a desarrollar habilidades para construir, ¿no? Para imaginar, para incluso orientarse y desarrollar como la inteligencia, ¿no? En los espacios espaciales. Sí. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En lo personal, por ejemplo, yo hace tiempo me topé con una aplicación que se llama Burbujitas. Es un nombre así muy simple, pero realmente el juego tiene que ver con unir burbujas, ¿no? Que tienen pues colores, formas distintas, y tienen que ver también
con desarrollar una estrategia para unirlas, ¿no? Entonces, si para clasificarlas, para clasificarlas, ¿no? resolver problemas, ¿no? Entonces, es una aplicación que podría ser muy útil y de hecho, pues también tiene un diseño bastante llamativo y amable, ¿no? Con la vista, para que podamos jugar con mucha facilidad. Como lo mencionábamos al inicio, Clash of Clans, Clash Royale son juegos que son de estrategia, y de esta manera podemos indagar, ¿no? Sobre más. Quizá no sean muchos, pero si quieren, por ejemplo, los papás en este caso, si quieren investigar sobre más, pueden entrar a la Play Store de su teléfono, y en la sección de aplicaciones hay una sección de educación. Ahí en esa sección ustedes pueden ver el resto de juegos que existen, ¿no? Hay algunos de pago, hay algunos que son gratuitos, pero hay bastantes algunos ayudan, por ejemplo, a aprender idiomas, algunos les ayudan pues a resolución, como Duolingo, pero también a las de niños, ¿no? En este caso, pues hay muchas aplicaciones que pueden ayudarles tanto para los niños como para los papás. Exacto, me encanta lo que acabas de decir acerca de la confianza, acerca de conocer. Como papás no nos limitemos, no prejuzguemos en ciertas ideas, esta aplicación es del diablo o no juegas más, sino realmente, como bien dice Sam, lo importante es conocer qué le está interesando a nuestro hijo y por qué, e informarnos al respecto. Yo me quedo con esto, con responsabilidad social también, que es la que nos atañe, y pues bueno, ¿qué quieren concluir? Díganos sus conclusiones. Pues bueno, papis, en esta era digital sabemos que nos tiene muchísimas ventajas, pero también tenemos que estar bien alertas para no caer en las desventajas. Y pues bueno, también vamos a escuchar la conclusión de Sam. Pues antes de todo, gracias por el espacio, y de verdad espero que haya sido de ayuda para las personas que están viendo o escuchando el podcast. Y como les decía hace un momento, no hay que ser cerrados ante las plataformas digitales. Son ya parte de la vida, ¿no? Parte del quehacer, y entonces hay que afrontar, ¿no? la forma en la que vamos a convivir con las plataformas digitales, y cómo el resto también de nuestros familiares conviven con ellas, ¿no? Prácticamente estamos ya inmersos en un entorno digital, y hay que aprender a sobrellevarlo, ¿no? No hay que formarse prejuicios, sino que hay que abordar la situación para entender de qué va cada cosa, y poder, en este caso, incluso dar recomendaciones, porque eso sí, ¿no? Si queremos fortalecer la confianza con un niño, incluso podemos no jugar necesariamente, pero sí quizá hacerle recomendaciones de juego, por ejemplo, recomendaciones de esto o de aquello, para fortalecer ese vínculo, porque al final de cuentas los niños se encuentran en una etapa muy importante en la que están aprendiendo constantemente, y si les ayudamos a aprender, entonces al final de cuentas ese vínculo se fortalece. Interesarnos en sus cosas, por supuesto. Ayudarles a ver el lado positivo de las redes sociales, ¿no? Y del mundo digital. Pues bueno. Pues muchísimas gracias, Sam, gracias a todos por escucharnos. Esto fue NotiKids, el podcast. Hasta la próxima. Bye. El podcast. NotiKids, NotiKids. el podcast. El podcast.